Hola a todos, nosotros somos estudiantes del Instituto Privado Mixto Malacateco y le vamos a enseñar cómo ensamblar una computadora. Comenzaremos por la placa. Sobre esta colocaremos los componentes principales antes de montar sobre la carcasa del ordenador. El procesador es el componente principal del ordenador. Se coloca sobre el zócalo del procesador. El ventilador y el disipador de calor evitan un calentamiento extensivo del procesador. En esta sección se instalará el procesador y la placa base. Para ello bastará con insertarlo en su zócalo y bajar el mecanismo de Quijote. El ventilador y disipador de calor se colocan sobre el procesador y habitualmente forman una única pieza que se fija al zócalo del procesador. El ventilador necesitará alimentación eléctrica para funcionar, por lo que no debemos olvidar conectarlo a la placa. Es recomendable fijar la placa a la carcasa del ordenador tras haber instalado el procesador con el disipador y el ventilador y los módulos de memoria RAM, ya que de esta manera es más sencillo el montaje. La placa debe colocarse haciendo coincidir sus agujeros con las entradas de los tornillos. Una vez hecho esto, se procede a su atornillado para fijarla correctamente. La memoria RAM se instala en sus ranuras. Las pestañas de fijación impiden que se suelten y ayudarán a extraerlas. Es importante que el módulo de memoria quede bien insertado en su ranura. La fuente de alimentación dota de energía eléctrica a la placa del ordenador y a sus componentes. La fuente de alimentación se coloca en el hueco del ventilador hacia el exterior. Es importante tener cuidado con la colocación de los cables, ya que pueden quedar atrapados por la carcasa. Una vez situada correctamente, se procede a su fijado mediante los tornillos de sujeción. El disco duro es el almacenamiento de datos del ordenador en el que se guardan ficheros, aplicaciones y el sistema operativo. El disco duro se coloca en una plataforma metálica donde se fija a través de tornillos en el ordenador. Se puede colocar más de un disco duro. Para colocar se recurrirá a su instalación en las plataformas metálicas correspondientes o a la instalación de más plataformas metálicas para facilitar su ubicación. La disquetera se coloca en la plataforma metálica superior de tal forma que la entrada de la disquetera coincida con la ranura de la carcasa, destinada a la inserción de disquetes. En algunos casos, la carcasa mantiene el hueco para la inserción de la disquetera al descubierto, es decir, sin tapar de plástico en la carcasa. Una vez insertada la disquetera en su lugar,
y a través hacer coincidir los agujeros de los tornillos, se procede a su atornillado para fijarla correctamente. El CD-ROM suele ser colocado en la parte superior del frontal de la carcasa. Para introducirlo en su sitio se debe retirar la tapa de plástico para liberar el hueco. La tarjeta de video permite la representación de gráficos en el monitor del ordenador. Para instalarla debemos localizar una ranura de expansión vacía e insertarla en ella. En la salida de la tarjeta existe un conector para la conexión de señal de video, la cual se enchufa al cable de señal de video del monitor. Tras colocar correctamente la tarjeta en su ranura, se procede a su atornillado para fijarlo a la carcasa. Después de haber colocado la tarjeta de video, procedemos a colocar la tarjeta de red y luego lo atornillamos para que este esté seguro. Después de haber conectado los diversos dispositivos, procedemos a conectar los cinchos de datos, que se colocan de la siguiente forma. Colocamos los cinchos viendo siempre que sus guías vayan en el mismo lugar donde están las ranuras. Los dispositivos ubicados en el interior del ordenador requieren alimentación eléctrica para su funcionamiento. Los cables para dispositivos de la fuente de alimentación deben ser conectados a los dispositivos instalados, tales como disco duro y el lector de CD-ROM. El disco duro se conecta a la placa a través de un bus IDE y este tipo de conector cuenta con un cable plano que permite la conexión de diferentes periféricos. Después de haber terminado el ensamblado de la computadora, procedemos a cubrirlo con su respectiva tapa. Y lo aseguramos con sus tornillos.